da en la unión esofagogástrica. Factores de riesgo, como en varios tipos de cáncer: tabaco, alcohol, daño traumático, como ser bebidas muy calientes, radiación, enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano, anomalías anatómicas, como membranas esofágicas, divertículos de Schenker y la calasia, que es la falta de relajamiento del esfínter esofágico inferior, van a ayudar a producir un carcinoma epidermoide. También están la dieta y algunos síndromes como el síndrome de Klumber-Vinson y la tilosis. Factores de riesgo para adenocarcinoma. Esto debemos recordar el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando había un cambio del epitelio, o un epitelio columnar o un epitelio con metaplasia intestinal relacionado al esófago de Barrett. Sin embargo, recordamos que solamente el 0,25% de los que tienen esófago de Barrett realizan cáncer, adenocarcinoma. Factores de riesgo: obesidad, varones, tabaquismo, alcoholismo. Entonces, este es el epitelio plano escamoso. Inicia con una esofagitis por el reflujo ácido en el esófago. Luego existe un epitelio columnar y posteriormente se va desarrollando la displasia, que puede ser de bajo grado, de alto grado y finalmente adenocarcinoma. Los síntomas generalmente están relacionados a disfagia, que generalmente es una disfagia baja, ¿no?, que se va a presentar a nivel de la unión esofagogástrica, pérdida de peso, tirosis, dolor retroesternal generalmente, cambios en la voz, náuseas y vómitos. Muchas veces puede presentarse con una forma exofítica, se llama, cuando un tumor cierra la luz del lumen esofágico o de cualquier otro lugar del tracto digestivo y produce un sangrado. Eso puede cruzar con hematemesis. Puede existir metástasis hacia el hígado y esto puede producir ictericia, asitis y derrame pleural. El diagnóstico, la historia clínica, el examen físico, los antecedentes, exámenes de laboratorio, hay que pedir una endoscopia digestiva alta. Si se confirma esto y no se puede lograr pasar hacia el estómago, se tiene que pedir una radiografía con bario, o que les había comentado, una serie esófago-gastroduodenal. La tomografía de tórax con contraste nos va a ayudar a ver si también existe una progresión o una infiltración de este tumor desde la mucosa hacia la adventicia o hacia metástasis en el mediastino principalmente, y esto también nos va a ayudar la ecoendoscopía. Aquí está la radiografía con bario. Este es otro ejemplo. Se puede ver una estenosis en el tercio medio del esófago, que puede estar producida por un tumor, ¿no? ¿Qué podría ser compatible con esto? Un carcinoma epidermoide, que generalmente se encuentra en el tercio medio, en cualquier lugar del esófago, habíamos dicho, ¿no? Ese es el tumor exofítico que produce una oclusión del lumen esofágico en este caso. La ecoendoscopía se puede ver que existe la presencia de un tumor por fuera de la adventicia que está produciendo una compresión extrínseca, y esto también se puede reflejar en la tomografía, ¿no? Que se puede observar un tumor que proviene de la capa serosa de la mucosa del esófago. Entonces se tiene que hacer un estadiaje. Hoy en día se utiliza la clasificación de TNM para todos los tipos de tumores. Como saben, esto toma en cuenta la extensión del tumor, la presencia de metástasis y la presencia de ganglios linfáticos. De acuerdo a esto, también se puede ver los diferentes estadios, mencionando que hasta el estadio 2A se puede hacer una resección total del esófago, y a partir del estadio 3 ya el tratamiento prácticamente es paliativo directamente, ¿no? Porque va a comprometer
a los ganglios y puede ser que exista metástasis. Entonces existe lo que se llama un tratamiento sintomático, generalmente en el esófago, como pueden observar. Lo que más llama la atención son las estenosis obstructivas del lumen esofágico en este caso. Entonces tiene que colocar una prótesis a nivel del sitio donde está produciendo la obstrucción, que puede ser una de las opciones, una prótesis metálica autoexpandible, que nos va a ayudar a que el bolo alimenticio pueda pasar desde el tercio superior hasta el tercio inferior del esófago. Cuando no se dispone de esto, porque esto es muy caro, se puede realizar la colocación de una sonda nasoyeyunal, una sonda nasogástrica, que eso se puede hacer sin necesidad de endoscopía fácilmente en cualquier lugar, en cualquier clínica, cualquier hospital, o ya cuando se cuenta con otros recursos también se puede hacer una gastrostomía endoscópica percutánea, que es la abocación de un tubo desde el estómago hacia la pared abdominal a nivel del epigastrio, que nos sirve para alimentar al paciente, ¿no? Debido a que el esófago muchas veces está obstruido por el cáncer. Muchas veces cuando se tiene este adenocarcinoma, hemos dicho hasta el estadio 3 se puede operar. Cuando se tiene el carcinoma escamoso, igual se tiene que pensar en cirugía, pero antes en quimio o radioterapia. Y cuando ya está muy avanzado, solamente se tiene que hacer un tratamiento paliativo, manejo del dolor y cuidados paliativos. El estómago, debemos recordar varias cosas. Primero, que tiene, como en todo el tracto digestivo, una mucosa, una submucosa, capas musculares y una serosa. Y en realidad es uno de los, está en el tema de los cánceres en Bolivia en cuarto lugar de los cánceres, es nomás, tiene una frecuencia alta. ¿Mm? Y los tumores malignos que pueden iniciarse a partir del estómago pueden ser el adenocarcinoma, un linfoma, leiomiosarcoma y un tumor carcinoide. Estos tres, este primero, el adenocarcinoma, vamos a ver que se va a desarrollar a partir de la capa mucosa. El linfoma, el leiomiosarcoma y el carcinoide se van a desarrollar a partir de la submucosa. La mayoría son de origen epitelial o mucosa, por eso se llaman adenocarcinomas, o sea, van a originarse de la mucosa, la capa principal, ¿no? Puede ser diferenciado o indiferenciado. Esta es la clasificación antigua. Actualmente el diferenciado es intestinal y el indiferenciado es difuso. Pueden existir diferentes etiologías, epidemiología, patogénesis y comportamiento biológico. De acuerdo al Consenso de Maastricht número 5 de octubre del 2016, se ha determinado que el Helicobacter pylori es la mayor causa de cáncer gástrico y su erradicación reduce la incidencia de cáncer gástrico en un 90%. La presencia del virus Epstein-Barr y las causas hereditarias son causas menos frecuentes, sin embargo, también hay que tomarlas en cuenta. El riesgo de cáncer secundario a Helicobacter pylori es idéntico para el tipo intestinal y para el tipo difuso, o que habíamos dicho antes, diferenciado y no diferenciado, que son las principales características histopatológicas. Estadificación del adenocarcinoma. Existe dos tipos de adenocarcinoma en el estómago, uno que es temprano y el otro que es avanzado. Se va a hacer un estadiaje igual a través de la clasificación TNM. La clasificación macroscópica que se utiliza, esto es para endoscopía, luego les voy a mostrar, es la clasificación de París, que es para el cáncer gástrico temprano, y la clasificación de Borman para el cáncer gástrico avanzado. La clasificación histopatológica, dependiendo de diferentes autores, va a ser de diferente tipo, ¿no? Como pueden ver acá. Sin embargo, existe una nueva clasificación
para el cáncer gástrico temprano, que va a ser de tipo gastrítico, tipo ulcerado, polipoide y tipo avanzado, que esto se está tomando en cuenta desde el año 2003. De acuerdo a la localización, pueden ser cánceres que se encuentran en la unión del esófago con el estómago, que antes se llamaban de esófago distal o de fondo, y ahora se llaman del cánceres de la unión, porque se encuentran entre la unión del esófago con el estómago. También existen el cáncer gástrico proximal y el cáncer gástrico no cardíaco. La relación de estos es un 90% con Helicobacter pylori. El cáncer gástrico no cardíaco principalmente se va a encontrar en el antro, y el cáncer gástrico proximal se va a encontrar en el cuerpo del estómago. Tenemos que tener en cuenta tres parámetros que están interrelacionados: el sitio en el que se desarrolla el cáncer, el aspecto macroscópico que presenta y el tipo histológico. Respecto a la historia natural del cáncer, tenemos una mucosa gástrica propia, que puede desarrollarse una gastritis crónica atrófica, que es esta abreviatura de GSA, o la presencia de metaplasia intestinal. Y a partir de esta se va a desarrollar el carcinoma diferenciado, y de la mucosa gástrica propia se va a desarrollar el carcinoma indiferenciado, que son las dos principales estirpes histopatológicos. En el diferenciado, por eso se llama diferenciado, existe el adenocarcinoma papilar y el tubular. En el indiferenciado existe el pobremente diferenciado, y las células en anillo de sello, el adenocarcinoma mucinoso y el adenocarcinoma esirroso. Esto ya vamos a ver, sobre todo, las dos grandes clasificaciones de diferenciado e indiferenciado, porque tienen su importancia. El cáncer gástrico de tipo diferenciado o intestinal o expansivo generalmente se va a dar a mayor edad. Va a depender de factores ambientales. Forman glándulas similares a las intestinales, como ya habíamos visto, ¿no? Tubulares, etcétera. Y está asociada a una gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal. Entonces, esto lo he puesto en rojo porque en la endoscopía, cuando ustedes vean un reporte que diga gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal, tienen que estar alertas de que ese paciente tiene que hacerse una endoscopía por lo menos una vez cada 2 años, para hacerse un control, para evitar que no haya datos de un cáncer gástrico temprano. O sea, cuando existe gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal, es un dato de alarma para pensar que en el futuro este paciente puede hacer un cáncer gástrico temprano, y si lo descuidamos, un cáncer gástrico avanzado. Mientras tanto, el de tipo indiferenciado afecta a personas de menor edad, no tiene una historia de gastritis crónica trófica y tiene una diseminación linfática. Es por eso que el cáncer gástrico diferenciado se origina, y habíamos dicho, a partir de una gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal. El aspecto endoscópico, luego vamos a ver estas lesiones tipo 2A, 2A más 2C. Esto está en relación a la clasificación de Paris, que les voy a mostrar. Y el comportamiento biológico generalmente da metástasis hepáticas, es muy frecuente cuando ya está muy avanzado. Estos pacientes suelen cursar con ictericia, sin ascitis, y el lugar de mayor frecuencia de metástasis, aparte del hígado, es el pulmón. Mientras que en el indiferenciado se origina a partir de la mucosa gástrica propia. Su morfogénesis es incierta. El aspecto endoscópico generalmente va a estar relacionado a la clasificación de Paris, que vamos a ver después, que son del tipo 12, 12 más 3, etcétera. Su comportamiento biológico, su crecimiento es infiltrante de manera difusa, metástasis hepáticas no presenta, ictericia no presenta,
presenta, ascitis es muy frecuente y metástasis pulmonar también es frecuente. Esto se conoce como linfangitis carcinomatosa que se puede observar en una radiografía de tórax. Entonces, esta es la clasificación de Paris para las lesiones de cáncer gástrico temprano. ¿Ya? Clasificación de Paris, cáncer gástrico temprano. Se clasifican en lesiones polipoideas como 0 y P, pediculadas, como esta de aquí, con la presencia de un pólipo, ¿no? Que puede observarse de manera incidental en una endoscopía digestiva alta, o la presencia de una lesión sesil, que es un pólipo que no tiene cuello, ¿no? Esto, podemos decir que esa partecita que sobresale, que hace que sobresalga el pólipo, se llama el cuello. En este caso solamente se observa una cabecita. Muchas veces se suele observar esto en la endoscopía y lo que se tiene que hacer es una toma de biopsia o una polipectomía. Existen las lesiones no polipoideas que son, generalmente se clasifican como planas, plana elevada, plana plana y plana deprimida, que son el O2A, O2B y O2C. Como pueden ver acá es una lesión plana elevada, esta es una lesión plana plana y una plana deprimida. Ahora ustedes me dirán cómo pueden ver todo eso en la endoscopía. Se tiene que utilizar unas tinciones que les voy a mostrar después y también se tiene que utilizar la cromoendoscopía. Ahí está. Esta es una lesión polipoidea. Esta es una imagen de la endoscopía en retroversión. Eso significa que esta es la unión del esófago con el estómago. Y esta es una lesión claramente elevada de superficie irregular. Aquí podemos ver una lesión de tipo 2A, donde se puede ver, aquí a ver, vamos a ver, plana elevada, dice, ¿no? Entonces, esta es una lesión plana con una sobreelevación, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse en estos casos es tomar biopsias. 2A más 1, 0, 1, puede existir combinación de las lesiones también, ¿no? Entonces, como pueden ver acá abajo, se utilizan tinciones como ser el azul de metileno, que nos pueden ayudar a diferenciar mejor estas lesiones que son planas y elevadas, polipoideas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también de cómo se pueden observar estas lesiones. Todas estas están, ¿qué se llama? Todas estas están pintadas con azul de metileno. Cuando no se cuenta con el azul de metileno, el equipo de endoscopía, dependiendo de los fabricantes, tienen un cambio en la luz del endoscopio que se llama cromoendoscopía electrónica, que hace que podamos identificar estas lesiones sin la necesidad de las tinciones, ¿no? Entonces, es por eso que el principal objetivo de la endoscopía digestiva alta, aparte de determinar si una persona tiene Helicobacter pylori, es también descartar un cáncer gástrico temprano. Entonces tiene que hacerse una clasificación por estadio, según el estadio TNM, extensión del tumor primario, presencia de ganglios linfáticos o presencia de metástasis a distancia. Como les había mencionado, igual que en el esófago, existe la clasificación TNM, que es la que hoy se utiliza, y vemos que desde el 0 hasta el estadio 1B se habla de cáncer gástrico temprano, y de ahí en adelante se habla de cáncer gástrico avanzado. El tratamiento y el pronóstico del cáncer gástrico temprano van a depender del nivel de infiltración local, el compromiso ganglionar y las metástasis de distancia. Por ejemplo, aquí se puede ver un cáncer gástrico temprano en el esófago con afectación de la mucosa y la submucosa. Esto es una ecoendoscopia donde se debería observar, donde están viendo la flecha, una continuidad de estas líneas, ¿no? Sin embargo, acercando la endoscopia a ese lugar, se puede ver que existe una invasión de lo que es la mucosa y la submucosa. En el cáncer gástrico temprano, ¿qué opciones terapéuticas
se puede hacer tratamiento endoscópico. Ya existen, a grandes rasgos nomás les voy a mencionar, porque este es todo un mundo. Existe lo que se llama la resección endoscópica submucosa y la resección endoscópica y la disección endoscópica submucosa y la resección endoscópica mucosa, que cuando los tumores se encuentran, habíamos mencionado, entre la mucosa y la submucosa todavía se pueden retirar siempre y cuando no hay invasión de ganglios y metástasis. Para eso se tiene que hacer la econdoscopía. Y cuando, bueno, ya sobrepasado esto, no se puede, los bordes de la biopsia o de la resección endoscópica submucosa estén comprometidos, se tiene que pensar en una gastrectomía laparoscópica con vaciamiento de los ganglios. Resección en laparoscópica con cirugía del ganglio centinela, ¿no? Eso tiene que diferenciarse por econdoscopía y por una tomografía. Respecto al cáncer gástrico avanzado, que se va a utilizar la clasificación de Borman, que es la clasificación más importante y más difundida, que el cáncer gástrico se puede observar en la endoscopía como polipoide, como ulcerado, como úlcero infiltrativo y el número 4 como infiltrativo propiamente, ¿no? Que también se conoce como linitis plástica. El más frecuente en Bolivia de encontrar es el tipo ulcerado, el cáncer gástrico Borman tipo 3. Entonces, dependiendo del sitio que se encuentre el tumor, el cáncer gástrico, también de acuerdo a eso se van a presentar los síntomas. Muchas veces, como ven en esta imagen de acá arriba, habíamos mencionado que los tumores pueden ser de la unión esofagogástrica y esto va a producir náuseas y vómitos, hemorragia digestiva alta. El tumor puede puede encontrarse en el cuerpo o en el fondo del estómago. Esto va a llegar a producir la presencia de una masa abdominal que va a ser palpable, ¿no? A nivel del abdomen. Y por último, también pueden estar ubicados a nivel del píloro y esto llegará a producir una estenosis pilórica con la presencia de un síndrome pilórico y con la presencia de que este paciente solamente va a encontrarse con náuseas y vómitos. Como habíamos mencionado, para el tipo indiferenciado y diferenciado ya puede, cuando está más avanzado, puede producir ictericia por metástasis hepática, presencia de ascitis por el compromiso linfático y una carcinomatosis peritoneal. Entonces, muchas veces el tratamiento cuando el cáncer gástrico ya está avanzado suele ser paliativos, simplemente, igual que en los tumores del esófago que producen estenosis. Lo que se quiere hacer con estas prótesis metálicas autoexpansibles que tenemos en nuestro medio es vencer la estenosis, abrir un poco lo que es el lumen gástrico en este caso, ¿no? Vamos a pasar a explicar lo que es el cáncer de vesícula, vías biliares y páncreas. En nuestro medio es uno de los cánceres que también es frecuente en Bolivia, sobre todo en mujeres. En cuarto lugar se encuentra y en varones en quinto lugar, como los cánceres más frecuentes, sobre todo el cáncer de vesícula y el cáncer de vías biliares. En este orden es la frecuencia en Bolivia, en nuestro medio, cómo se puede encontrar el cáncer de las vías biliares. El primero que siempre hay que pensar es el cáncer de vesícula, el segundo el cáncer de cabeza de páncreas, el tercero el ampuloma y el cuarto el colangiocarcinoma. La clínica de todos estos tumores de las vías biliares principalmente está relacionada con la obstrucción del conducto biliar. Esto se traduce como ictericia, poluria, dolor en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, masa abdominal, pérdida de peso, hiporexia, náuseas y vómitos. Como saben, el cáncer de vesícula, ya les había hablado cuando hemos hablado de colelitiasis, colecistitis, se da por varios factores, principalmente genéticos, de la dieta, la presencia de pólipos en la vesícula, que ya les había mencionado que es un factor prácticamente
preneoplásico y la presencia de una colicitis crónica litíasica de larga data, pacientes que tienen litos en la vesícula y no se hacen operar por diferentes factores y cuando esto sobrepasa los 15 o 20 años, muchas veces se produce una inflamación crónica de la pared y esto predispone al cáncer, ¿no? Esta es una imagen en la tomografía que se puede ver en el lado izquierdo, donde prácticamente el primer lugar donde el cáncer de vesícula va a invadir va a ser al hígado por la proximidad. Y el segundo lugar es las vías biliares por la proximidad también. ¿No? El tratamiento quirúrgico es lo ideal para estos pacientes hasta el estadio T3, ¿ya? Porque generalmente con los hallazgos, o sea, cuando una persona es colicistectomizada, siempre, siempre, siempre tiene que el cirujano pedir que se haga el estudio anatomopatológico. Muchas, muchas veces puede existir un cáncer incipiente a nivel de la vesícula, ¿no? Que puede ser detectado a tiempo y puede ser resuelto con una colecistectomía simple, como pueden ver en los estadios iniciales, cuando solamente va a comprometer la mucosa de la vesícula. Y bueno, cuando ese cáncer ya prácticamente ha avanzado y el paciente viene con ictericia, con coluria, con dolor, pérdida de peso, etcétera, el tratamiento médico, cuando es irresecable por encima del estadio T3, el tratamiento solamente es paliativo, mediante la colocación de una prótesis o un drenaje biliar percutáneo, ¿no? Se ha visto que la quimioterapia y la radioterapia no tienen resultados buenos en ningún tipo de cáncer, ni el de páncreas, ni el colangiocarcinoma, ni el de vesícula. Entonces lo que tiene que hacerse nuevamente igual es a nivel de la vía biliar, es colocarse una prótesis biliar metálica. Inicialmente cuando se hace el diagnóstico, generalmente se coloca un stent o una prótesis biliar plástica y luego si el paciente tiene recursos se puede recambiar a una prótesis metálica. El cáncer de cabeza de páncreas es el más frecuente. Es en segundo lugar, después de la vesícula, de los tumores de las vías biliares. Y de acuerdo a su ubicación, ya sea en la cabeza, el cuerpo y la cola, va a tener diferentes presentaciones clínicas. Cuando es a nivel de la cabeza, generalmente hay ictericia; cuando es a nivel del cuerpo, el dolor es lo que va a predominar; y cuando es a nivel de la cola, va a presentar generalmente una masa palpable. Obviamente a todo esto se agrega algunos factores de riesgo y algunos síntomas como la hiporexia, la dinamia, la pérdida de peso, el desarrollo previo de diabetes mellitus, etcétera, ¿no? Y trastornos dispépticos como sea la presencia de eructos, la presencia de hipo y sobre todo la pérdida de peso y la falta de apetito. El cáncer de páncreas generalmente se diagnostica a través de una tomografía o una resonancia magnética, ¿ya? Lo que se tiene que observar principalmente en el cáncer de páncreas es la presencia de la dilatación del conducto de Wilson, ¿ya? Normalmente este conducto no debería verse. Aquí se puede ver en las flechas donde está señalando y el conducto de Wilson se encuentra dilatado y tortuoso. Para hacer la estadificación se utiliza la tomografía y la ecoendoscopía, que son herramientas muy importantes. En la estadificación podemos ver acá, en la cabeza del páncreas, se encuentra este TU prácticamente invadiendo también a la parte vascular, ¿no? Entonces aquí se puede ver también la vesícula, el colédoco y la lesión, la cabeza del páncreas está crecida. El tratamiento de esta enfermedad, cuando se puede operar, y eso es muy raro, es la duodenopancreatectomía o la operación de Whipple, también se conoce, que es una cirugía grande de alto riesgo de muerte, debido a que prácticamente es una cirugía larga y el paciente tiene que hacer
se va a quedar sin duodeno, sin páncreas, sin parte de vía biliar, entonces prácticamente puede ayudar, ¿no? Pero aquí, como dice también, después de una cirugía exitosa, la quimio y la radioterapia se han demostrado que puede ayudar. Sin embargo, hoy se sabe que para las vías biliares es muy difícil, porque además sabemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal y produce también otros problemas a nivel del estómago y los órganos que están ahí cerca, ¿no? Otro de los tumores de las vías biliares es el colangiocarcinoma, que es el tumor de las vías biliares intra y extrahepáticas, ¿ya? Este tumor se origina a partir de los conductos biliares. Como sabemos, vamos a repasar un poquito esto también. Existen lo que son las vías biliares intrahepáticas, ¿ya? Lo que está esto con rojo. Después tenemos aquí abajo lo que es el hepático derecho, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿no? Luego de verde ya se pinta lo que es la confluencia de los hepáticos, el hepático común. Posteriormente a esto tenemos el, el colédoco, que se divide en colédoco superior, colédoco medio, colédoco inferior, ¿ya? Entonces el colédoco, el hepático común y el hepático derecho, hepático izquierdo y las vías biliares intrahepáticas. A partir de cualquier parte de estos se puede iniciar lo que es el colangiocarcinoma. Existe una clasificación para el hepático común cuando este está tomado, cuando este esté infiltrado con cáncer, que se llama la clasificación de Bismuth y Corlet, estadio 1 hasta el estadio 4. Las diferentes zonas puede estar tomado, ¿no? Estas son como ramas de los árboles que pueden llegar a estar estenosados o comprometidos a nivel de cualquiera de esos niveles. El tratamiento generalmente cuando ya existe la estenosis, obviamente la clínica va a ser con ictericia, coluria, dolor, etcétera, y lo que tiene que hacerse es la colocación de prótesis, ¿no? Muchas veces cuando existe un compromiso, como en el estadio 4, por ejemplo, del hepático común y el hepático derecho y hepático izquierdo, es que se debe colocar dos prótesis, como pueden ver acá en la figura del lado derecho, ¿no? Se coloca dos prótesis biliares plásticas para drenar los dos conductos hepáticos. Otro de los tumores de las vías biliares es el ampuloma, que es un tumor que suele encontrarse en la papila de Bacter. ¿Ya? Entonces, ese tumor generalmente lo que se hace es tomar biopsias de aquí afuera, es más accesible para su diagnóstico debido a que se encuentra acá. En el caso del colangiocarcinoma es muy difícil entrar hasta la vía biliar con una pinza y tomar biopsias. Muchas veces, incluso teniendo todos los datos de colangiocarcinoma, el diagnóstico histopatológico es muy incierto y muy difícil de realizar. Sin embargo, para el ampuloma es más fácil por la accesibilidad que tenemos con la endoscopía de llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, el tratamiento de este también, o sea, lo que suele hacer el ampuloma es producir una estenosis del tercio distal del colédoco a nivel de la papila de Vater y lo que generalmente se hace es una esfincterotomía, la colocación de una prótesis plástica o muchas veces la colocación de una prótesis metálica o stent metálico, como pueden ver acá. Bueno, pasando al colon, vemos que el cáncer de colon va a depender del estadio de la enfermedad y de la localización. Generalmente se va a manifestar con dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, el paciente puede tener diarrea o estreñimiento, generalmente se va a manifestar como anemia ferropénica y muchas veces puede presentar el paciente hematoquesia. En etapas tempranas, lo bueno del cáncer de colon es que puede ser detectado a tiempo, va a presentar pólipos y estos generalmente son asintomáticos. Como vamos a ver más adelante, estos pólipos, a partir de estos pólipos puede haber un microsangrado que se detecta con un examen que se llama sangre cutanesis. En estadios avanzados, eh, cuando se piensa en un cáncer de colon derecho, generalmente el paciente va a tener una anemia severa,
fatiga, debilidad, y cuando se piensa en cáncer de colon izquierdo hay que pensar en datos de obstrucción intestinal, cambios en el hábito intestinal, heces con estrías con sangre. También puede existir un cáncer a nivel de lo que es el recto, generalmente el paciente va a estar con tenesmo, dolor rectal, heces con morfología alterada. Las formas atípicas del cáncer colorectal, existe lo que se llama las fístulas entre el colon y la vejiga, o una perforación del colon. ¿No? El paciente con síntomas, el paciente que ya va a presentar síntomas, generalmente tiene un cáncer de colon o de recto, generalmente que es muy avanzado. El cáncer de colon, el lugar más frecuente donde va a dar metástasis es al hígado, en segundo lugar a los pulmones, en tercer lugar al peritoneo. El diagnóstico se va a realizar a través de una colonoscopía, ¿no? Que es la introducción de un tubo desde el ano hasta el ciego. Se puede hacer una tomografía de abdomen, una resonancia magnética, una ultrasonografía endorectal, generalmente cuando las masas son en el recto. Como pueden ver en la colonoscopía, en la imagen de la izquierda de arriba es un colon normal. ¿Ya? En la imagen de la derecha de arriba ven es un pólipo. Esta es una lesión temprana, precancerosa, premaligna. Lo que tiene que hacerse es una polipectomía, una biopsia y una extracción para determinar su estirpe histopatológico. En la imagen de la derecha de abajo pueden ver un cáncer de colon avanzado con una mucosa erosionada, sangrante, friable, esa presencia de masa exofítica que les había dicho que se puede manifestar en el esófago, en el estómago, en cualquier parte del tracto gastrointestinal también. Cuando está contraindicado realizar una colonoscopía, no se puede realizar una colonoscopía. En la imagen que ven en el lado derecho se observa, se realiza un estudio que se llama eh, tomografía, colonografía por tomografía se llama, ¿ya? Esta es la realización de una tomografía con reconstrucción del colon dentro de su mucosa en 3 dimensiones. Sin embargo, esto solamente nos puede ayudar a determinar pólipos que sean más de mayores a 2 centímetros, como pueden ver acá, donde estoy señalando con la flecha, aquí abajo también se puede ver eso, y prácticamente se hace una reconstrucción de todo el colon. En el lado derecho pueden ver la presencia de una masa que se encuentra a nivel recto, una masa rectal que está comprometiendo la mucosa y la submucosa. Esto es con la ultrasonografía o la ecoendoscopía. La descripción microscópica de los hallazgos en el colon: puede existir un cáncer de tipo tubular que generalmente va a comprometer, eh, generalmente puede encontrarse a nivel de lo que es el colon del lado izquierdo y el sigmoides, un túbulo velloso, y uno velloso que generalmente está en el recto. Para la clasificación se utiliza también el estadiaje TNM, y como pueden ver aquí también, eso va de acuerdo a la mucosa, su mucosa, la muscular, la presencia de la toma de ganglios, ¿ya? Como métodos de screening ya, o sea, para detectar el cáncer, eh, antes de que sea cáncer colorectal, para detectar la presencia de pólipos. Generalmente lo que se solicita hoy en día y tenemos disponible en nuestro medio es la prueba de inmunoquímica fecal. Si es que esta prueba de inmunoquímica fecal sale positiva, entonces se debe solicitar una colonoscopía, y si la colonoscopía sale normal, se debería solicitar cada 10 años una nueva endoscopía. ¿A partir de cuándo? A partir de los 45 años. En el segundo nivel se puede realizar una colonografía por tomografía, que les había mencionado, que les había dicho, se puede realizar en los pacientes que no se pueden hacer tomografía, o perdón, en los que no se pueden hacer colonoscopía. La prueba de inmunoquímica fecal debería realizarse cada 3 años. ¿En quienes? En los pacientes mayores de 45 años, ya sean varones o mujeres. Y bueno, en los pacientes menores de 45 años con proctorragia
Generalmente siempre se sospecha de hemorroides internas trombosadas que algunas veces sangran. Sin embargo, se podría hacer un estudio que es más simple, que es la rectosigmoidoscopía, que es como la colonoscopía, pero que solamente se llega con el tubo, con el colonoscopio hasta el sigmoides. Por eso se llama rectosigmoidoscopía, no se llega más allá porque es un estudio que se realiza sin sedación, mientras que la colonoscopía es un estudio que se debe realizar con sedación. El inicio del cribado, esto está mal, por favor, es arriba de los 45 años hasta los 85 años, dependiendo de las comorbilidades, y debería realizarse en los pacientes menores de 60 años, en los familiares con antecedentes de cáncer colorectal u otras enfermedades. ¿Ya? Bueno, perdón, debería realizarse en los menores de 45 años en personas que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon o de recto. Se ha visto que la colonoscopia nos va a servir para prevenir el cáncer, detectando y eliminando los adenomas, que son los pólipos, que muchas veces estos son premalignos, ¿no? La mayoría son premalignos. Y detectar el cáncer colorectal precoz generalmente puede evitar que se realicen cirugías cuando el paciente ya viene con datos clínicos avanzados. Esta es la prueba de inmunoquímica fecal, es más o menos como un test rápido, como un test de embarazo, como un test para coronavirus, ¿no? Donde se puede observar la diferencia de este y el examen de sangre QTNS es que este es un test que no es invasivo, no va a estar modificado por la dieta o por medicamentos, debido a que el problema que se tiene con el examen de sangre QTNS es que muchas veces cuando una persona come carne y se realiza al día siguiente el estudio, entonces muchas veces suele dar un falso positivo, ¿no? Solo identifica sangre humana, es fácil de realizar y se necesita poca muestra. Respecto a la colonografía por tomografía, hoy en día ha reemplazado al enema de Bayer, tiene menor riesgo de perforación, solamente, como les he dicho, puede detectar lesiones, en este caso pólipos mayores a 1 centímetro, y debería realizarse cada 5 años cuando la colonografía por tomografía es normal. Bueno, no sé si es que existe alguna duda o pregunta sobre este tema. Doctor, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, dime. Eh, en la, en la parte gástrica no es imposible, es imposible hacer, o sea, una cirugía que cortemos todo, todo, o sea, que sea total, en vez de parcial, o sea, Otra vez, por favor, ¿no? que en la neoplasia gástrica, si el Sí. paciente, si el paciente tiene el cáncer muy avanzado, en vez de hacerle tratamientos paliativos, es mejor, no es posible hacerle una resección total. Eso va a depender de varias cosas, ¿no? Como habíamos mencionado, el cáncer puede encontrarse a nivel de la unión esófago-gástrica, puede encontrarse a nivel del estómago, puede encontrarse a nivel, perdón, pueden encontrarse a nivel de la unión eh, eh, del manejo de ticos, el- la, una irrigación, bueno, una
¿qué se llama esto? Varios ganglios, grupos de ganglios linfáticos se llaman. Son como 18 grupos de ganglios linfáticos. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, cuando se encuentra un cáncer que está en el antro, que está produciendo estenosis, se hace una antrectomía, ¿no? Entonces, aparte de eso, que hay que respetar la vascularización, los nervios, todo eso. No se puede hacer una gastrectomía total. En algunos casos, cuando dependiendo por eso de la econdoscopía, dependiendo de la tomografía, se podría hacer una gastrectomía total, ¿no? Yo he visto un paciente que tenía solamente esófago y después venía el intestino, pero este paciente estaba en un cáncer gástrico temprano que no estaba comprometiendo los ganglios y no tenía metástasis, ¿no? El requisito más importante para que puedan operar los cirujanos es que no haya metástasis y que no haya invasión vascular a los vasos. Muchas veces los tumores suelen invadir a los vasos, a las arterias, las venas, y todas esas cosas hay que cuidar. De que se puede hacer una gastrectomía total, se puede hacer, pues, pero es muy complicado también porque, como saben, el estómago también tiene otras funciones importantes como la absorción de hierro, de magnesio, de las vitaminas del complejo B por el factor intrínseco, ¿no? Entonces, es muy difícil dejar a una persona sin estómago. Entonces, pero de que existe el caso, existe, pero es una medida muy radical. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo más, por favor? Doctor, yo tengo una duda. Bueno, más que todo una Sí, sí, dime, por favor. sobre o sea, nos explicó de la gastrectomía y quería saber las complicaciones. Había leído algo del síndrome de dumping y quería saber más o menos qué era. ¿Síndrome de qué? Dumping. ¿Dumping? Algo así. Ah, ya, sí, sí, sí. Lo que sucede es que por eso les decía, es complicado hacer eso, ¿no? O sea, cuando existe una gastrectomía, ya sea una gastrectomía parcial, o sea, una antrectomía que llaman, una gastrectomía, digamos, del fondo o del cuerpo, debemos acordarnos que no solamente es el estómago, sino que existe una irrigación eh, de las arterias, las venas, ¿no? Que también van a transcurrir por ahí, las arterias, las venas, los nervios y los ganglios linfáticos. Esas cuatro cosas tienen que tener en cuenta. Cuando se corta, digamos, un segmento del estómago, muchas veces se lleva al nervio vago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debemos recordar que por su función parasimpática el vago va a tener muchas acciones y lo que generalmente sucede es que cuando existe, digamos, una gastrectomía total o una antrectomía, digamos, una gastrectomía parcial, va a existir una disfunción de tipo neurológica, o sea, neuro, neurológica y también endocrinológica, ¿no? Por la liberación de la gastrina y todo eso. Entonces, el paciente va a tener un síndrome de vaciamiento rápido del estómago hacia el intestino y esto va a producir ese síndrome de dumping, ¿no? Donde existe un vaciamiento rápido, a eso se refiere principalmente, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente suele tener, porque la comida no se ha, como ustedes saben, en el estómago los alimentos se suelen llegar a desglosar totalmente para luego ser absorbidos en el intestino en carbohidratos, proteínas y lípidos, entonces suele existir un vaciamiento muy rápido del estómago y eso llega a producir este síndrome de dumping, ¿no? Con distensión abdominal, a veces náuseas, a veces vómitos, a veces retención de los alimentos en el intestino, a eso se refiere principalmente. Ah, ya, gracias, doctor. Y en caso de que tengamos ese síndrome, ¿qué es lo que procede, digamos? ¿Qué deberíamos hacer? Los pacientes que tienen esto generalmente tienen que utilizar pues enzimas digestivas, ¿ya? O sea, tienen que utilizar, por ejemplo,
eh, domperidona con enzimas digestivas, ¿no? Como por ejemplo domperdigest o digest. Tiene que utilizar enzimas digestivas y también tiene que utilizar medicamentos que ayuden a la motilidad tanto del esfínter esofágico inferior como del intestino, ¿no? A veces tienen que utilizar metoclopramida u otros medicamentos o digestivos más, ¿no? Que les van a ayudar a mejorar esa parte. Ah, ya, gracias, doctor. Si hay alguna otra duda o pregunta. Doctor, cuando hacen una resección de páncreas, usted sabe que el páncreas tiene funciones exócrinas y endocrinas. ¿El paciente no le puede dar diabetes? O sea, ¿es posible que le dé diabetes? Generalmente, como habíamos dicho, un, habíamos dicho que un 90% más o menos es la parte exócrina y un 10%, ¿no? Un 5% es la parte endocrina. Generalmente cuando se hace cirugías del páncreas, que es muy raro, pero por ejemplo esta cirugía de Whipple, como es la pancreatoduodenectomía, eh, generalmente no se afecta mucho la parte endocrina. Lo que sí se afecta es la parte exocrina, ¿no? O sea, igual a estos pacientes tienen que darse enzimas pancreáticas que le ayuden a la digestión. Y eso es lo que generalmente más se va a producir. Se llama insuficiencia pancreática exócrina. Sí, en algunos casos se puede desarrollar diabetes, ¿no? Dependiendo de cuánto la glándula quede también, como en los pacientes con cáncer de páncreas o pancreatitis agudas severas con necrosis pancreática, generalmente a veces solamente queda un 20 o 30% de la glándula y quedan con una enfermedad que se llama insuficiencia pancreática exócrina. Y esa es una de las complicaciones mayores, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta, algo más. Bueno, si no hay nada más, vamos a llamar lista, por favor. Adriana Barriga, Presente, Doc. Albina Carrasco, Presente, doctor. Alejandra Sainz,